Herrera Incope. Estar informado. ¡Wow! Cada 27 segundos muere una persona en el mundo por un accidente de tráfico. En lo que va de este año, 2024, 735 personas han perdido la vida en las carreteras españolas. Solo en este mes de agosto, que estamos terminando, 87 personas han muerto en accidente de tráfico. Son datos preocupantes que se incrementan cada año, pero ¿sabe usted cómo actuar en caso de accidente? Hemos oído en numerosas ocasiones lo de socorrer a la víctima, llamar a emergencias, no mover a los siniestrados. Pero ¿cómo funcionan los partes de accidentes y las indemnizaciones? ¿Qué seguro es aconsejable tener? Bueno, vamos a conocer algunos detalles y aspectos legales después de un siniestro en la carretera, y nos va a ayudar a ello en Herrera Incope Alberto Salas, que es presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Responsabilidad Civil, ADEVI. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, tenemos muy claro, Alberto, que no ayudar a las víctimas de un accidente de tráfico y pasarte largo, esto es un delito que puede conllevar multas o algo más. Bueno, efectivamente, desde la última reforma que se hizo en el Código Penal, además del delito de omisión del deber de socorro, el abandono del lugar del accidente en determinados supuestos puede constituir un tipo penal y, por tanto, un delito. Y, lógicamente, lo que se pretende con ello es evitar lo que históricamente se ha venido produciendo, que en accidentes de cierta gravedad, donde el posible culpable ha podido tener alcoholemia, se ha dado la fuga. Ahora se le pone el panorama más oscuro a este tipo de personas. Este mismo fin de semana podíamos ver cómo, bueno, un individuo arrollaba a una mujer muy mayor, anciana, que cruzaba un paso de peatones y se daba la fuga. O sea, que también digamos que es tristemente nuestro día a día, ¿eh? Que situaciones así Sí, se producen. incluso hace unos días en la provincia de Murcia ha ocurrido algo similar con los chicos en un patinete, creo que están en la UCI y se ha dado la fuga al conductor. Entonces, claro, este tipo de conductas hay que perseguirlas y muchas veces se nos antoja que el castigo, que la pena es muy leve en comparación con los perjuicios, con los daños que puede provocar y con el aspecto moral de ese abandono, de esa Claro. conducta del conductor. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a entrar en detalles un poco más prácticos, Alberto. Cuando tenemos un accidente de tráfico, ¿qué trámites hay que cumplimentar? Bien, cuando tenemos un accidente de tráfico, el documento tipo básico con el que nos encontramos es la declaración amistosa de accidente, lo que muchas veces se conoce como el parte amistoso, Sí. ¿vale? Y que normalmente se hace en aquellos supuestos donde o solamente hay daños materiales o los daños personales son leves. De manera que cuando existe cierta gravedad en los daños personales, lo habitual es que se emita un atestado por parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O cuando no se ponen las partes de acuerdo. Entonces, o bien policía local o guardia civil, si estamos en carretera, pues son los encargados de hacer esos informes atestados que nos van a recoger todas las circunstancias del accidente, y en otro caso, como decía al principio, pues sería a través de la correspondiente declaración amistosa de accidente, donde las partes pues cumplimentan todos los tratos y las circunstancias del mismo de cara luego a tramitar el siguiente. Ujú. Alberto, te voy a pedir que no te muevas mucho porque se nos va a veces el sonido y te perdemos un poquito en las respuestas. Te quería preguntar Ajá. también, porque en algunas ocasiones, no siempre, sí que entra en juego el perito judicial. ¿De qué se encarga este experto? Pues Eh, el más habitual que se suele utilizar en reclamaciones con accidentados, con lesiones, es el perito médico, que es el que va a valorar los daños personales
con una serie de tablas que existen en la ley para luego cuantificar las indemnizaciones. Y nos vamos a encontrar, lógicamente, uno por la víctima y otro por la compañía aseguradora, que en el caso de que no haya acuerdo entre ambas partes, pues acabará el tema judicializado. Pero nos encontramos también con peritos de reconstrucción de accidentes, cuando no se ha podido determinar la forma de producirse un accidente o no tenemos claro, hay peritos que con unos programas informáticos, con inspección ocular, con mediciones, muy parecido a lo que hace la Guardia Civil cuando hace un atestado, pues emiten un informe de reconstrucción. Y luego los peritos de vehículos, que cuando nos dan un golpe de daños materiales, Claro. sin mayor trascendencia, pues van y nos valoran el faro o la puerta, qué coste tiene para su reposición o reparación. Ujú. Cuando se produce un accidente, al final yo creo que es importante el tipo de seguro que tengamos los contratados, ¿no? A ver, sí y no, depende. Porque lo que es la responsabilidad civil obligatoria, que está cubierta por ley, todos los seguros tienen que tener un mínimo, que son una cantidad muy alta y que con eso no vamos a tener problemas. Pero si hay, por ejemplo, en la cobertura de defensa jurídica, cuando contratamos un seguro, si luego tenemos algún problema y hay que recurrir a los tribunales, no todas las compañías tienen una cobertura que sea adecuada o decente para poder luego hacernos cargo de esos gastos. Lo mismo que los seguros con daños propios, el típico seguro a todo riesgo que nos cubre nuestros daños, con Sí. franquicia o sin franquicia. Pero lo que es la cobertura básica, la que es legalmente establecida, es el seguro a terceros, que se llama el obligatorio a terceros. Ahí no vamos a tener ningún inconveniente en cuanto a las cuantías, porque eso viene determinado por ley. Ya. Y Alberto, ¿merece la pena tener el seguro del coche a todo riesgo? Bueno, pues depende, sobre todo si el vehículo es nuevo o seminuevo, sí va a interesar, puesto que el coste de reparación o reposición del mismo va a ser muy elevado y sí nos va a compensar. Sin embargo, si el coche tiene 10, 15 años, el valor